¿Y si te dijera que existe un libro tan peligroso, tan poderoso, que fue eliminado de la mayoría de las Biblias? Un libro que afirma revelar los secretos más profundos de la sabiduría, la justicia divina y la batalla entre el bien y el mal. La sabiduría de Salomón, atribuida a uno de los reyes más sabios de la historia, ofrece conocimientos ocultos sobre la mente de Dios y una comprensión de la vida que pocos se han atrevido a descubrir. Sin embargo, a pesar de sus profundas enseñanzas, este texto fue rechazado y prohibido en el cristianismo tradicional. Pero, ¿por qué? En la profunda exploración de hoy, vamos a descubrir esta joya oculta, la sabiduría de Salomón. Un libro que revela qué es la verdadera sabiduría, por qué es esencial y cómo puede transformar nuestra visión de Dios, de la humanidad y del cosmos mismo. A lo largo de este viaje, exploraremos por qué los líderes de la iglesia primitiva consideraron que sus revelaciones eran demasiado peligrosas, demasiado iluminadoras para ser compartidas libremente. A medida que desvelamos esta sabiduría perdida, prepárate para lo inesperado, las partes del conocimiento de Salomón que no querían que vieras. No olvides consultar la descripción para más videos de esta serie mientras sacamos a la luz escrituras olvidadas y desafiamos todo lo que creías saber sobre la sabiduría divina. En la Biblia, Salomón es reverenciado como un hombre dotado de una sabiduría divina sin igual. En 1 Reyes 3:12 se describe un don que lo distingue. Sin embargo, la sabiduría de Salomón, un texto prohibido en la mayoría de las Biblias, revela capas de su entendimiento que van más allá de lo que muestran las escrituras tradicionales. Aquí la sabiduría no es solo inteligencia o buen juicio, es una fuerza cósmica que habla al corazón de la justicia divina, entrelazándose a través del tiempo y la realidad para proteger a los justos y revelar la verdad. ¿Y si la sabiduría, tal como la veía Salomón, fuera algo más que conocimiento? ¿Y si fuera un camino para comprender la propia naturaleza de Dios y los misterios de la vida? En el libro de Proverbios, Salomón personifica la sabiduría como una voz que clama en las calles, instando a la humanidad a seguir el camino de la rectitud. Pero en la sabiduría de Salomón, la sabiduría adquiere una cualidad casi sobrenatural, esencia, un reflejo de luz eterna, un espejo inmaculado de la obra de Dios. Sabiduría 7:26. Esta sabiduría es más que una idea abstracta. Se presenta como una presencia viva y santa que se mueve activamente dentro de la creación. Es un espíritu de orden divino, guía a quienes buscan la verdad y desafía a quienes se desvían hacia la oscuridad. No solo habita en el cielo, se extiende hacia la humanidad, invitándonos a participar en el plan de Dios. ¿Qué hace que este texto sea tan controvertido? La sabiduría de Salomón va más allá de las comodidades de la literatura sapiencial tradicional al desafiar el poder terrenal. Salomón advierte a los gobernantes que ignoran la sabiduría que sus acciones provocarán una represalia divina. A diferencia de las reflexiones más suaves en Eclesiastés sobre la vanidad de la ambición humana, la sabiduría de Salomón confronta directamente la injusticia, declarando que la sabiduría se erige como defensora de los oprimidos, una fuerza que reprende la maldad y la falsedad. Salomón presenta la sabiduría como un poder revolucionario, un arma divina contra la tiranía, una idea que sin duda inquietaría a quienes ostentan el poder. Otro aspecto sorprendente es cómo este texto se alinea con el relato del Génesis, pero aportando más detalles sobre el papel cósmico de la sabiduría.
En Génesis, Dios habla al mundo para darle existencia, pero la sabiduría de Salomón describe la sabiduría como presente desde el principio, moldeando la creación con precisión y propósito. La sabiduría no es simplemente un atributo de Dios, es una socia en la creación. Esta idea resuena con Proverbios 8, donde la sabiduría declara: «Estuve allí cuando Él estableció los cielos». Pero aquí es aún más profunda. La sabiduría se presenta como la arquitecta de la creación, la misma tela que mantiene unido al cosmos. De muchas maneras, la sabiduría de Salomón amplía la historia del Génesis al ofrecer una visión tras bambalinas de cómo opera la sabiduría de Dios. Esta sabiduría no se conforma con estar en silencio. Busca alcanzarnos, despertar a la humanidad a una realidad superior. El libro sugiere que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento o poder, sino en alinearnos con la justicia y misericordia eternas de Dios. La decisión de la iglesia primitiva de excluir este texto puede haber surgido de sus audaces afirmaciones y poderosos desafíos a la autoridad establecida. Después de todo, la sabiduría, tal como se presenta aquí, no puede ser contenida. Es un mandato divino que exige justicia y denuncia la hipocresía, mientras que los salmos y proverbios de la Biblia hablan de la justicia de Dios que recompensa a los justos y castiga a los malvados. La sabiduría de Salomón nos lleva más allá, revelando cómo esta justicia actúa en un nivel invisible. Según Salomón, la justicia divina es inquebrantable e inflexible, al igual que la gravedad, afecta todo a su paso. Cada elección, cada acción, nos conduce ya sea hacia la luz o hacia la oscuridad. Este libro no solo insinúa las consecuencias, afirma que ningún acto malvado pasa desapercibido, que la justicia divina es como un juez invisible que registra y responde a cada instante. Y aquí es donde se vuelve inquietante. La sabiduría de Salomón describe cómo los injustos ya están atormentados por sus decisiones. Su castigo no se reserva solo para la otra vida, comienza ahora mismo como un tormento interno, una inquietud constante que carcome su paz. Son torturados por su propia conciencia, incapaces de escapar de una podredumbre espiritual que se pudre en su interior, dejándolos vacíos. Es como si cada acto de rebeldía contra el orden de Dios se manifestara como una grieta en su alma, destruyéndolos desde dentro hacia afuera. En su búsqueda de placeres efímeros, terminan por perderse a sí mismos. Consideren las palabras de Salomón, pues razonaron de manera insensata. Disfrutemos de las cosas buenas, porque estamos aquí por un corto tiempo. Sabiduría 2. 1:6. Esta visión del mundo, que la vida es un instante fugaz para aprovechar todo lo que se pueda, revela una trampa. Según Salomón, quienes viven solo para sí mismos son ciegos al costo invisible que pagan. Aunque los malvados puedan parecer prosperar externamente, Salomón insiste en que sus vidas internas están marcadas por la vacuidad y la decadencia espiritual. Pueden poseer riquezas y poder, pero la justicia divina ya ha comenzado su trabajo interior, despojándolos de su paz, consumiéndolos con ansiedades de las que no pueden escapar. Ahora, comparen esto con lo que Jesús enseñó siglos después. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. La sabiduría de Salomón resuena con esta verdad, advirtiendo que la maldad no solo es moralmente incorrecta, es autodestructiva. Cada acto de desafío contra el orden divino siembra semillas de ruina, tanto ahora como para la eternidad. La sabiduría de Salomón va más allá, retratando la maldad no solo como una desviación de la ley de Dios, sino como un desmoronamiento activo del alma misma.
Mientras tanto, para los justos, la visión de Salomón ofrece una poderosa promesa. Aunque el mundo pueda ver su sufrimiento como inútil, la sabiduría de Salomón revela una paz oculta para quienes caminan con Dios. A los ojos de los necios parecen haber muerto, pero están en paz. Él escribe, sus almas, asegura Salomón, están ligadas a una justicia eterna que no se ve afectada por el tormento reservado para quienes rechazan el camino de Dios. Para los justos, la justicia de Dios no es aterradora, es liberadora. En la Biblia tradicional, la sabiduría es altamente valorada, especialmente en Proverbios, donde Salomón dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Proverbios 1:7. Sin embargo, en la sabiduría de Salomón, esta cualidad divina se presenta como una entidad poderosa, casi mística, profundamente entrelazada en el mismo tejido de la creación. Salomón explica que la sabiduría estuvo presente desde el amanecer de los tiempos, siendo una mano guía en la creación que dirige todo hacia el orden de Dios. Esta sabiduría no es solo un conjunto de principios, es una inteligencia divina que impregna toda la existencia, otorgando significado al cosmos. Pero aquí está el giro. Según Salomón, la verdadera sabiduría es inalcanzable para quienes están gobernados por sus sentidos. Advierte que el alma contaminada por el materialismo, la codicia y los placeres superficiales del mundo es un impedimento para la luz de la sabiduría. Para entender esto, nos dice que debemos mirar más allá de lo ordinario y abrazar una perspectiva divina. Porque la sabiduría es un espíritu bondadoso, escribe, pero no liberará a un blasfemo de la culpa de sus palabras, porque Dios es testigo de su ser interior. La sabiduría no puede ser comprendida solo por el intelecto o la fuerza de voluntad. Requiere un corazón abierto a la verdad divina. Las enseñanzas de Jesús resuenan con esta idea de verdadera sabiduría en el Nuevo Testamento, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La sabiduría de Salomón amplía este concepto, explicando que los de corazón puro son aquellos que se alinean con la guía de la sabiduría, llevándolos a una comprensión espiritual elevada que supera el conocimiento terrenal. Ser sabio, en la opinión de Salomón, es buscar la armonía con el orden divino de Dios y renunciar a los deseos mundanos. En la sabiduría de Salomón también se señala un marcado contraste entre quienes buscan la sabiduría y quienes la rechazan. Llama necios a los que la rechazan, pues razonan de forma insensata y persiguen placeres efímeros sin comprender las consecuencias eternas. Sabiduría 21:9. Sus mentes están cerradas a la verdad divina, enfocándose en aquello que pueden ver y tocar, incapaces de entender que la verdadera sabiduría se halla en reinos invisibles. Estos necios llevan una vida vacía, persiguiendo sombras y perdiendo la realidad que la sabiduría ofrece: paz, verdad y conexión con Dios mismo. Y aquí radica la invitación de Salomón para nosotros: buscar la sabiduría con todo nuestro ser, dejando atrás las distracciones y tentaciones que nos impiden conocer la mente de Dios. Al seguir la sabiduría, no solo adquirimos conocimiento, nos transformamos, nuestras mentes se renuevan y nuestras almas se alinean con lo divino. La sabiduría de Salomón ofrece más que una comprensión intelectual. Es un viaje espiritual que nos lleva a la misma presencia de Dios. En la sabiduría de Salomón, Salomón revela una realidad impresionante. La sabiduría es más que una búsqueda humana. Es la misma estructura del orden divino entrelazada en la creación por el propio Dios. Aquí la sabiduría no es solo un consejo o conocimiento práctico.
Es una entidad divina, un compañero de Dios que guía, juzga y en última instancia moldea el destino de quienes la abrazan, la humanidad. Salomón afirma que la verdadera sabiduría conduce a la inmortalidad, un concepto que resuena en el Nuevo Testamento, donde Jesús promete vida eterna a quienes lo siguen. Pero, ¿quién tiene acceso a tal sabiduría? Salomón advierte que la sabiduría es esquiva para aquellos que se burlan, la rechazan o están consumidos por pasiones mundanas. Pinta un vívido retrato de quienes son enemigos de la sabiduría, describiéndolos como necios y atrapados en las ilusiones del poder, la riqueza y los placeres temporales. Nacimos por mero azar, dicen, y aquí después de muertos seremos como si nunca hubiéramos sido. Sabiduría 22. Este marcado contraste entre sabiduría y necedad se repite en los evangelios, donde Jesús cuenta parábolas de hombres sabios y necios, aquellos que construyen sus casas sobre la roca de la verdad, frente a quienes edifican sobre las arenas movedizas del engaño mundano. Mateo 7, 24, 27. El rechazo de la sabiduría, advierte Salomón, conlleva consecuencias graves. Detalla la perspectiva de quienes se burlan de la sabiduría, razonando que la vida es corta y que se deben disfrutar las cosas buenas que existen. Sabiduría 26. Sus corazones se endurecen y sus búsquedas se arraigan en el egoísmo, la avaricia y el orgullo, cualidades que los alejan de lo divino. La Biblia también subraya los peligros de esa mentalidad. Jesús advierte sobre acumular tesoros en la tierra, enfatizando que la riqueza y el orgullo terrenales conducen a la pobreza espiritual. Mateo 6, 19, 21. Salomón refuerza esta idea, enfatizando que estos necios están cegados por sus deseos materiales, perdiendo al final la profunda realidad eterna que ofrece la sabiduría. En contraste, quienes abrazan la sabiduría se encuentran en un camino de transformación, alineándose con el orden divino de Dios. Salomón se dirige al corazón del buscador, revelando que la sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la obra de Dios y una imagen de su bondad. Sabiduría 7, 26. Es la sabiduría la que permite percibir la justicia, la misericordia y el amor de Dios, llevando a una vida que trasciende la naturaleza efímera de la existencia terrenal. Este llamado a alinearse con la sabiduría divina se encuentra a lo largo de la Biblia, donde se anima a los creyentes a buscar primero el reino de Dios, Mateo 6:33, y a no confiar en su propia comprensión, sino en el Señor, Proverbios 3, 5, 6. Al profundizar, observamos la perspectiva de Salomón de que la sabiduría protege, eleva y santifica. La sabiduría no solo concede entendimiento, también protege de los complots de los malvados y de las trampas de la muerte. Sabiduría 9:18. Para Salomón, la sabiduría es una guía viva, una fuente de fortaleza y claridad que resguarda a quienes la buscan de los caminos destructivos del orgullo, la necedad y la arrogancia. Esta sabiduría es tanto una espada como un escudo, ofreciendo una visión divina que revela el engaño y protege el alma. Al final, el mensaje de Salomón en la sabiduría de Salomón es claro. Vivir sin sabiduría es vivir en la oscuridad, desconectado del plan eterno de Dios. El camino de la sabiduría no es fácil, requiere renunciar al orgullo, estar dispuesto a buscar la verdad por encima de la comodidad y un compromiso firme de alinearse con la voluntad de Dios. Pero para quienes la buscan, la sabiduría ofrece un vínculo inquebrantable con lo divino, una promesa de vida eterna y un vistazo a la mismísima mente de Dios.
En Deep Bible Stories estamos en una misión para sacar a la luz estos poderosos mensajes, a menudo ocultos. La sabiduría de Salomón revela una batalla cósmica oculta que se libra bajo la superficie de la vida humana. Una batalla entre quienes abrazan la sabiduría y quienes son consumidos por la maldad. En este conflicto divino, la sabiduría no es solo una búsqueda espiritual, sino una fuerza que expone y confronta el mal. Salomón describe la sabiduría como una luz radiante e incorruptible que atraviesa la oscuridad del engaño y la malicia, un poder temido por quienes eligen el camino de la maldad. Esta profunda representación se alinea con el Nuevo Testamento, donde se describe a Jesús como la luz del mundo, que ilumina la oscuridad del pecado. Juan 8:12. Los malvados, explica Salomón, son aquellos que no pueden soportar la presencia de la sabiduría. Sus corazones están endurecidos, sus ojos están cegados a la verdad y sus vidas están enredadas en mentiras y engaños. Estos individuos encuentran intolerable la sabiduría porque expone sus verdaderas intenciones y frustra su búsqueda de deseos egoístas. En la sabiduría de Salomón 2:12-14, los malvados dicen del justo: esperemos al hombre justo porque nos molesta y se opone a nuestras acciones. Buscan silenciar la sabiduría, conscientes de que su presencia revela su propia corrupción. Este rechazo implacable refleja la reacción de los fariseos hacia Jesús, cuyas enseñanzas exponen su hipocresía y autoritarismo. Mateo 23:13-36. Las palabras de Salomón son notablemente proféticas, anticipando el sufrimiento del justo a manos de los malvados. Subraya que quienes siguen la sabiduría pueden enfrentar persecución, rechazo e incluso la muerte por oponerse al mal. Este tema se repite más adelante en los Evangelios, donde Jesús advierte a sus seguidores que serán odiados porque no son del mundo. Juan 15:18-19. Salomón enfatiza que la sabiduría no es solo un tesoro personal, es un desafío a las estructuras establecidas del mundo, un faro que provoca la oposición de quienes no están dispuestos a renunciar a su control sobre el poder, la avaricia y el orgullo. Sin embargo, aunque los malvados parezcan triunfar temporalmente, Salomón nos asegura que existe una justicia divina que va más allá de los poderes terrenales. En la sabiduría de Salomón 3:1 proclama: las almas de los justos están en la mano de Dios, y ningún tormento las alcanzará jamás. Salomón ofrece una perspectiva eterna, mostrando que los justos, aunque puedan sufrir ahora, están protegidos por la justicia perdurable de Dios. Esta certeza coincide con las promesas de la Biblia, donde Dios es el juez supremo que juzgará cada obra, Eclesiastés 12:14, y protegerá a sus fieles. Esta lucha entre la sabiduría y la maldad también se traslada al plano espiritual, donde fuerzas malignas intentan corromper a la humanidad. Salomón introduce la idea de que la maldad, en esencia, es una rebelión contra el orden divino, una fuerza que rompe la armonía de la creación y aleja las almas del camino hacia la vida eterna. Describe la sabiduría como un escudo contra esta decadencia espiritual, una armadura divina que protege a los justos de los ataques de quienes buscan desviarlos. Este concepto conecta con la instrucción de Pablo en Efesios de ponerse toda la armadura de Dios, defensa frente a las fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:11-12. La sabiduría de Salomón presenta la sabiduría como un camino hacia la inmortalidad, que trasciende el mero conocimiento humano y alcanza la percepción divina. Salomón revela que la sabiduría no es solo comprensión intelectual,
es una fuerza espiritual que conecta a la humanidad con Dios, guiándonos hacia la vida eterna. Esta idea profunda está entrelazada a lo largo del libro, especialmente en la sabiduría de Salomón 6, 18-19, donde dice: el amor por ella es la observancia de sus leyes, y prestar atención a sus leyes es la garantía de la inmortalidad. Aquí, Salomón relaciona la obediencia a la guía de la sabiduría con una vida que trasciende la muerte misma. En la Biblia, este concepto resuena a través de la promesa de vida eterna de Jesús a quienes creen en él. Juan 11, 25-26. La sabiduría de Salomón se alinea con esto, posicionándola como un estilo de vida que refleja la naturaleza divina de Dios, ofreciendo un vistazo al reino eterno que está por venir. Mientras que la sabiduría mundana se centra en la autopreservación y el logro humano, la sabiduría de Salomón nos llama a un propósito más elevado, uno que enfatiza la pureza, la humildad y una profunda relación con Dios como claves para la vida eterna. Esta sabiduría divina fue, según Salomón, parte de la creación misma, entretejida en el tejido de la existencia desde el principio. La sabiduría de Salomón, 7:24-26, describe la sabiduría como un aliento del poder de Dios y una pura emanación de la gloria del Todopoderoso. Se presenta como una fuerza más poderosa que cualquier creación terrenal, inmutable y santa. Este retrato se alinea estrechamente con el comienzo del Evangelio de Juan, donde Cristo es descrito como la palabra a través de la cual todas las cosas fueron hechas. Juan 1:13. Aquí la sabiduría no es solo un rasgo, sino una manifestación de la presencia de Dios en el mundo. Salomón nos insta a buscar esta sabiduría, revelando que quienes la persiguen sinceramente serán transformados, experimentando un renacer hacia una vida de rectitud. A través de la sabiduría, los justos encuentran guía, protección y un sentido de propósito que va más allá de las preocupaciones mundanas. Esta transformación no se trata solo de evitar el pecado, sino de encarnar la voluntad de Dios en la tierra, así como la sabiduría estuvo presente en el acto de creación. Continúa guiando al mundo y a quienes caminan en él hacia el plan supremo de Dios. El texto revela que la inmortalidad no es simplemente sobre la vida después de la muerte, sino una calidad de vida que comienza ahora para aquellos que viven según la sabiduría. Salomón presenta la sabiduría como una fuente de vida, una que ofrece paz, alegría y propósito a quienes la abrazan plenamente. Al alinear nuestras vidas con la sabiduría, empezamos a experimentar la naturaleza eterna de Dios en nuestras acciones, decisiones y relaciones diarias. Para Salomón, la sabiduría que conduce a la inmortalidad está al alcance de todos, pero requiere un compromiso genuino. Es una invitación a resistir las distracciones de los deseos terrenales y a abrazar una vida de humildad, integridad y devoción a las enseñanzas de Dios. Así como Salomón buscó la sabiduría por encima de las riquezas, nos anima a darle prioridad en nuestras vidas, prometiendo que al hacerlo nos acercamos a Dios y a la vida eterna que Él ofrece. En la sabiduría de Salomón, la justicia divina se presenta como la fuerza suprema que rige el universo y va mucho más allá de los sistemas legales humanos. Salomón revela que la justicia de Dios no solo actúa en los hechos visibles, sino también en las intenciones y los corazones de las personas. Este concepto es revolucionario, pues desplaza el foco de la mera conformidad externa hacia la alineación interna con la voluntad de Dios. Salomón explica que la justicia divina está arraigada en la sabiduría, la compasión y el orden natural establecido por Dios.
Los justos que se ajustan a esta justicia encuentran favor ante Dios, mientras que los malvados se muestran fuera de sintonía con la misma creación. Esta justicia divina no se reserva solo para la vida después de la muerte. Salomón enfatiza que la justicia de Dios tiene efecto en el mundo presente, recompensando a quienes buscan sabiduría y castigando a los malvados. Por ejemplo, en Sabiduría de Salomón 3:1-5, Salomón habla de las almas de los justos que están en las manos de Dios, a salvo de todo daño, aunque el mundo las vea como si estuvieran sufriendo. Esto concuerda con pasajes bíblicos como Romanos 8:28, donde Pablo declara: y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes le aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Aquí, la justicia divina se considera una protección para los justos, un resguardo que trasciende las pruebas y tribulaciones terrenales. Salomón contrasta aún más esta justicia divina con los sistemas de justicia imperfectos de la humanidad. Describe cómo los malvados pueden parecer prosperar temporalmente, pero su éxito es efímero, eclipsado por la justicia suprema de Dios. En Sabiduría de Salomón 5:8-13, detalla el final de los injustos, que se dan cuenta demasiado tarde de la vacuidad de sus búsquedas. Esta idea se repite en los Salmos, donde dice: porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados conduce a la destrucción. Salmo 1:6. Aquí, el poder temporal de los malvados se contrasta con la justicia eterna de Dios, mostrando la futilidad de quienes se apartan de sus leyes. En las enseñanzas de Salomón, el concepto de justicia también incluye un llamado compasivo al arrepentimiento. Destaca que Dios es paciente, dando incluso a los malvados tiempo para cambiar sus caminos y buscar sabiduría. Esta justicia compasiva se alinea con 2 Pedro 3:9, que dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Él es paciente con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La justicia de Dios, como explica Salomón, no se trata solo de retribución, sino de restauración, ofreciendo a cada alma la oportunidad de alinearse con la sabiduría divina. En última instancia, la representación que hace Salomón de la justicia divina sirve tanto como advertencia como consuelo. Para los justos es una promesa de protección y recompensa, un recordatorio de que su alineación con la voluntad de Dios no es en vano. Para los malvados es un llamado de atención para realinear sus vidas antes de que sea demasiado tarde. Esta representación de la justicia va más allá de un simple castigo o recompensa. Es una invitación a entrar en relación con Dios, a vivir en armonía con su voluntad y a experimentar la paz y el propósito que provienen de una vida alineada con la sabiduría divina. La sabiduría de Salomón presenta la sabiduría no solo como entendimiento humano, sino como una fuerza divina activa entrelazada en la misma estructura de la creación. Salomón sugiere que la sabiduría de Dios es intrínseca al diseño del universo, un principio organizador que da forma y sostiene todas las cosas. Esta perspectiva es revolucionaria al retratar la sabiduría como una fuerza viva en lugar de una cualidad pasiva. En la Sabiduría de Salomón 7:24-25, la sabiduría se describe como una emanación pura de la gloria del Todopoderoso, una poderosa representación de la sabiduría como parte de la misma esencia de Dios, infundiendo al mundo natural con su presencia y propósito. Esto está estrechamente relacionado con pasajes bíblicos como Proverbios 8, donde la sabiduría es personificada diciendo: estuve allí cuando estableció los cielos, cuando trazó los cimientos de la tierra.
Proverbios 8, 27-29. Esta personificación bíblica de la sabiduría como participante en la creación resuena a través de los escritos de Salomón, donde enfatiza que la sabiduría existía antes de todas las cosas, trabajando junto a Dios para traer orden del caos. El orden divino del que habla Salomón no es estático, es un proceso continuo en el que la sabiduría sostiene y guía activamente toda la creación, reflejando la voluntad inmutable pero dinámica de Dios. Además, la sabiduría de Salomón revela que la sabiduría no solo forma parte de la creación, sino que también es un camino para que la humanidad entienda y se conecte con el Creador. En la sabiduría de Salomón 13:5 se afirma: porque de la grandeza y belleza de las cosas creadas surge una percepción correspondiente de su Creador. Aquí, la naturaleza se convierte en un espejo que refleja la sabiduría divina para quienes la buscan. Esta idea se refleja en Romanos 1:20, donde Pablo dice: desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente, siendo entendidas a través de lo que ha sido creado. Ambos pasajes sostienen que al observar la creación, los seres humanos pueden discernir la sabiduría y el poder de Dios. Salomón también contrasta esta comprensión de la sabiduría con quienes no logran percibir el orden divino. Al ver la naturaleza como algo separado de su Creador, critica a quienes adoran la creación en lugar del Creador, advirtiendo sobre la idolatría y el materialismo. Este tema encuentra un paralelismo en Romanos 1:25, donde Pablo habla de aquellos que cambiaron la verdad de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron a las cosas creadas en vez de al Creador. Desde la perspectiva de Salomón, la sabiduría lleva a reverenciar a Dios a través de la naturaleza y no a idolatrar la naturaleza misma. La incapacidad para reconocer esta distinción da lugar a una visión distorsionada del mundo, en la que uno se aleja de la fuente de la verdadera sabiduría y, por tanto, del propósito divino. Finalmente, las enseñanzas de Salomón enfatizan que la sabiduría está al alcance de quienes la buscan sinceramente. Él presenta a la sabiduría como una guía y compañera siempre presente para quienes viven rectamente. Esta representación coincide con Santiago 1:5, que anima a los creyentes: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reprochar. Salomón asegura que la sabiduría, lejos de ser esquiva, está deseosa de habitar con quienes desean vivir en armonía con la creación de Dios. Desde esta perspectiva, la sabiduría se convierte en algo más que un simple rasgo, pasando a ser un atributo divino que nos invita a una relación más cercana con Dios. Es una fuerza que guía, sostiene e ilumina a todos los que la buscan, ayudándonos a percibir la mano del Creador en cada detalle de la naturaleza y a alinear nuestras vidas con el orden sagrado que Él estableció. En la sabiduría de Salomón, la sabiduría no es solo un conocimiento intelectual, sino un profundo don que guía a los justos hacia una vida de virtud y alineación con la voluntad de Dios. Salomón retrata la sabiduría como la fuente y el sustento de una vida santa. Esta sabiduría divina se presenta como un auxilio para los justos, que los protege y los guía hacia la claridad moral. En la sabiduría de Salomón 10, la sabiduría se representa como una figura que interviene en la vida de los fieles, liberándolos del peligro y conduciéndolos a través de pruebas. Ella rescata a quienes confían en Dios, ilustrando el papel activo de la sabiduría en la defensa de los justos frente al daño. La Biblia refuerza esto en varios pasajes, particularmente en los Salmos, donde el salmista escribe:
porque el Señor da la sabiduría. De su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él reserva el éxito para los rectos. Es un escudo para aquellos cuyo andar es irreprochable. Proverbios 2, 7, 8. Aquí, la sabiduría actúa como un protector divino que protege a los que caminan con rectitud. Esto se alinea perfectamente con la representación de Salomón de la sabiduría como defensora de los justos, sugiriendo que la sabiduría no es simplemente un concepto abstracto, sino una fuerza espiritual que interviene activamente en la vida de los fieles. Además, la sabiduría es una brújula para las decisiones morales, ayudando a los justos a distinguir entre el bien y el mal. Salomón escribe que la sabiduría enseña templanza y prudencia, justicia y fortaleza, y nada en la vida es más provechoso para los hombres que esto. Sabiduría de Salomón 8:7. Esta idea resuena con las enseñanzas de Pablo en Gálatas 5, 22-23, donde describe los frutos del Espíritu como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, humildad y dominio propio. La sabiduría de Salomón entonces no es solo conocimiento, sino una fuerza transformadora que infunde virtudes divinas en el creyente, alineando sus acciones y decisiones con los estándares morales de Dios. En la visión de Salomón, la sabiduría guía a los justos a través de las dificultades de la vida, fortaleciéndolos contra la tentación y el compromiso moral. El libro enfatiza que la guía de la sabiduría ayuda a los justos a mantener su integridad, incluso cuando están rodeados de corrupción. Esto es evidente en la sabiduría de Salomón 3:1, donde se dice: pero las almas de los justos están en la mano de Dios, y ningún tormento las alcanzará jamás. Este poderoso versículo implica que la sabiduría no protege a los justos de todo sufrimiento, pero asegura que sus espíritus permanezcan inquebrantables en medio de la adversidad. Alineándose con 1 Corintios 10:13, que promete: Dios es fiel, no te permitiré ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Además, la sabiduría se presenta como una fuerza que aporta paz a los justos, ofreciendo una tranquilidad interior que no puede ser alterada por el caos externo. En la sabiduría de Salomón 7:27, la sabiduría se describe como renovadora de todas las cosas, otorgando a los justos resiliencia y serenidad en un mundo lleno de agitación. Esto conecta con la promesa de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuya mente está firme, porque en ti confía. La sabiduría de Salomón invita a los creyentes a cultivar un profundo sentido de paz, uno que trasciende las preocupaciones mundanas y se fundamenta en la comprensión divina. Así, la sabiduría en la sabiduría de Salomón es mucho más que conocimiento. Es un don sagrado que guía a los creyentes hacia la rectitud, la claridad moral y la paz interior. La sabiduría de Salomón presenta la sabiduría como un protector divino frente a la tentación y el mal, remarcando que aquellos que abrazan la sabiduría quedan protegidos de las influencias corruptoras del pecado. La sabiduría se describe como una fuerza activa que ofrece discernimiento y fortaleza para resistir las trampas morales. Salomón explica que la sabiduría entra en el alma de los justos y los convierte en amigos de Dios. La sabiduría de Salomón 7:27 sitúa a la sabiduría como una guardiana espiritual que no solo alinea a la persona con los principios divinos, sino que también actúa como defensa contra el pecado. En la Biblia, este concepto se refleja en versículos como Santiago 1:5, donde se insta a los creyentes a buscar la sabiduría de Dios como medio para obtener claridad moral.
Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí, la sabiduría está directamente vinculada a la capacidad de discernir y resistir la tentación, implicando que capacita a los creyentes para navegar en un mundo pecaminoso con un claro sentido moral. El texto de Salomón amplía esta idea, sugiriendo que la presencia de la sabiduría en el alma actúa como una luz guía, mostrando a los justos el camino de la virtud y advirtiéndoles sobre las trampas del mal. Además, la sabiduría de Salomón retrata la sabiduría como una fuerza que purifica el alma, haciéndola menos vulnerable a la tentación. En la sabiduría de Salomón 14:5 se afirma: la sabiduría no entrará en un alma engañosa, ni habitará en un cuerpo esclavizado por el pecado. Esta afirmación sugiere que la sabiduría requiere un corazón abierto a la dirección de Dios, un alma libre de engaño o corrupción. Aquellos que viven con sinceridad y humildad se convierten en recipientes de sabiduría que a su vez los fortalece frente al compromiso espiritual. Esto refleja el Salmo 51:10 que dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí», subrayando la idea de que la pureza es un requisito para la sabiduría divina. Otro aspecto crucial que destaca Salomón es la capacidad de la sabiduría para descubrir el engaño y revelar la verdad, empoderando a los creyentes para ver más allá de las falsas promesas del pecado. La sabiduría de Salomón 7:22-23 describe la sabiduría como inteligente, santa, única, sutil, libre de ansiedad, todopoderosa y atenta a todo, lo que resalta su capacidad para reconocer y exponer la decepción. La sabiduría permite a los justos discernir las mentiras que los tientan hacia el pecado, guiándolos a permanecer firmes en su fe. Esta cualidad de la sabiduría resuena con Hebreos 4:12, que describe la palabra de Dios como más afilada que una espada de dos filos, revelando los pensamientos e intenciones del corazón. A través de la sabiduría, los justos están equipados para enfrentar las tentaciones con discernimiento, entendiendo que no todo lo que brilla es oro. Finalmente, la sabiduría no solo ayuda a los individuos a resistir tentaciones personales, sino que también les otorga la fuerza para enfrentar los males de la sociedad. Salomón afirma que la sabiduría concede a los justos el valor para enfrentarse a la opresión y la injusticia, brindándoles la fortaleza moral para desafiar el mal en el mundo. Esto se alinea con la tradición profética en la Biblia, donde figuras como Moisés y Elías, empoderados por la sabiduría divina, se oponen a las fuerzas de la injusticia y la opresión. En Proverbios 8:15-16, la sabiduría declara: «Por mí reinan los reyes y los príncipes dictan lo que es justo. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que mandan en la tierra». La enseñanza de Salomón refleja así una visión de la sabiduría que no es pasiva, sino activa, impulsando a los justos a ser agentes de la justicia de Dios en un mundo corrompido. Uno de los aspectos más profundos y quizás inquietantes de la sabiduría de Salomón es su afirmación de que la sabiduría otorga entendimiento sobre los misterios de la vida y la muerte. Esto no es solo conocimiento teórico. Salomón sostiene que la sabiduría tiene una influencia directa sobre los poderes de la vida, la naturaleza de la muerte e incluso el viaje del alma más allá de este mundo. Este concepto, que encuentra ecos en algunos pasajes bíblicos, pero que es en gran medida único en este texto, presenta la sabiduría como una fuerza transformadora, una que revela verdades ocultas sobre nuestra existencia mortal y eterna.
En la sabiduría de Salomón se dice, pero las almas de los justos están en la mano de Dios, y ningún tormento las alcanzará. Sabiduría 3:1. Aquí, Salomón aborda una cuestión antigua. ¿Qué sucede después de la muerte? Afirma que los justos, aquellos que abrazan la verdadera sabiduría, están protegidos por la misma mano de Dios, incluso frente a la muerte. Esta protección es significativa porque va más allá de las habituales promesas bíblicas de salvación. Asegura que los verdaderamente sabios viven con la certeza de que la muerte es solo un tránsito, no un final. La sabiduría de Salomón va aún más lejos, afirmando que quienes buscan la sabiduría y la justicia experimentarán una protección divina que evita la muerte prematura o el sufrimiento sin sentido. Porque Dios nos creó para la incorruptibilidad y nos hizo a imagen de su propia eternidad. Sin embargo, por la envidia del diablo, la muerte entró en el mundo. Sabiduría 2:23-24. Este versículo nos lleva de nuevo a la narrativa del Génesis, pero añade matices que no están explícitamente señalados en el canon tradicional. Salomón sostiene que la muerte nunca fue parte del plan original de Dios, sino que surgió por la envidia del diablo. Esto sugiere que la sabiduría nos conecta con la naturaleza eterna de Dios, acercándonos a lo incorruptible. Esta idea nos conduce a un punto más profundo. La sabiduría, según Salomón, tiene el poder de liberar a los creyentes del miedo a la muerte, porque los vincula con una realidad superior, eterna. Él explica, porque en el tiempo de su visita brillarán y correrán como chispas entre la paja. Sabiduría 3:7. Aquí, Salomón pinta una imagen vívida de los justos tras la muerte, moviéndose como luces en la oscuridad, sin ataduras y libres. Los sabios, dice, se convierten en parte de un reino trascendente, una idea que resuena con las descripciones posteriores del Nuevo Testamento sobre la resurrección y la vida eterna. Lo que hace esto tan complejo, y quizá la razón por la que fue rechazado por muchos líderes cristianos primitivos, es que la sabiduría de Salomón ofrece una visión más elaborada de la vida después de la muerte, sugiriendo una capacidad espiritual otorgada por la misma sabiduría. Esto implicaría que la sabiduría no es solo una guía para vivir, sino una llave para trascender por completo la existencia terrenal. El Nuevo Testamento refleja sutilmente esta perspectiva, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde se describe a los justos como viviendo más allá de la muerte y reinando con Cristo en un reino nuevo. Apocalipsis 20:4-6. Ambos textos indican que la muerte no es el capítulo final para los fieles, sino una transición hacia algo mucho mayor. Para los creyentes que buscan sabiduría, la sabiduría de Salomón ofrece una poderosa y esperanzadora certeza. La verdadera sabiduría nos enfrenta con los misterios de la vida y la muerte, guiándonos hacia la eternidad. Es una afirmación audaz que nos desafía a ver más allá de lo temporal y adentrarnos en el vasto paisaje eterno del plan supremo de Dios. En la sabiduría de Salomón, la sabiduría no solo es una guía para una vida justa, es una fuerza protectora, una armadura divina contra el mal y los poderes que buscan corromper o destruir. Salomón presenta la sabiduría como una defensa sagrada, un poder que no solo ilumina, sino que también protege a quienes la poseen. El texto ofrece una perspectiva inspiradora sobre el papel de la sabiduría en la lucha contra las fuerzas espirituales, posicionándola como un arma poderosa en la batalla contra el mal. Salomón escribe, porque la sabiduría es un espíritu bondadoso, pero no liberará de la culpa de sus palabras a un blasfemo, porque Dios es testigo de su ser más íntimo. Sabiduría 16. Aquí,
La sabiduría se representa como discernidora y justa, una presencia que protege y hace responsables. A diferencia de la armadura mundana, que puede ser pesada o restrictiva, la sabiduría divina es tanto una defensa como un espíritu gentil, permitiendo a los justos caminar con humildad, pero mantenerse firmes contra la oscuridad. La sabiduría de Salomón enfatiza repetidamente que la sabiduría otorga a los creyentes una visión de las intenciones de los demás y la fuerza para resistir las influencias corruptas. Esto se refleja en el Nuevo Testamento, donde Efesios 6:11 llama a los creyentes a revestirse con toda la armadura de Dios, destacando la sabiduría como una parte esencial de esta armadura. De esta manera, la visión de Salomón sobre la sabiduría como un escudo se alinea estrechamente con las enseñanzas cristianas posteriores que enfatizan el discernimiento espiritual y la protección divina. En Sabiduría 6:10, Salomón escribe: «Porque el que guarda la ley de la sabiduría nunca se confrontará con el miedo». Este verso subraya que aquellos que caminan en sabiduría no tienen razón para temer el mal que los rodea, pues la sabiduría misma los guarda. Es una hermosa reafirmación que resuena con la promesa del Salmo 23. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí, la sabiduría actúa como la presencia divina que camina a su lado, creando un vínculo inquebrantable con la protección de Dios. El texto incluso habla sobre la capacidad de la sabiduría para otorgar fuerza y valor en momentos de prueba, afirmando que la sabiduría rescató a un hombre justo mientras los impíos perecían. Sabiduría 10:6. Este pasaje hace alusión a Noé y el diluvio, donde la sabiduría guió y protegió al justo mientras el juicio caía sobre los malvados. A través de este ejemplo, Salomón ilustra que la sabiduría no solo ilumina el camino de la rectitud, sino que también rescata activamente a los fieles, incluso en las circunstancias más difíciles. Esta visión de la sabiduría como una fuerza protectora activa añade una profundidad única a nuestra comprensión de la defensa espiritual. Mientras que las visiones típicas de la sabiduría se centran en el conocimiento y la perspicacia, Salomón insiste en que la sabiduría también actúa como defensora contra amenazas tanto tangibles como intangibles. La sabiduría no observa simplemente desde la distancia, intercede, rescata y fortalece el alma, preparándola para cada batalla. En el libro de Proverbios encontramos imágenes similares, donde la sabiduría es descrita como un árbol de vida para quienes la abrazan. Proverbios 3:18. Ambos textos sugieren que la sabiduría es más que un simple entendimiento intelectual, es una presencia viva y poderosa que interviene en nuestras vidas, proporcionando tanto protección como fortaleza. Al reflexionar sobre esto, queda claro por qué la sabiduría de Salomón fue considerada demasiado controvertida por algunos líderes de la iglesia primitiva. Esta representación de la sabiduría como una fuerza divina protectora desafía las visiones convencionales que la entienden solo como algo intelectual. En cambio, presenta a la sabiduría como un participante activo en la guerra espiritual que enfrentan todos los creyentes. La sabiduría de Salomón nos lleva más allá en el propósito de la sabiduría al sugerir que no solo brinda guía y protección, también conduce a la inmortalidad. Esta idea habría resonado profundamente entre el público de la época, entrelazando nociones de vida eterna con la búsqueda de la sabiduría divina. Para Salomón, la sabiduría no es simplemente una herramienta para la vida terrenal, sino un puente hacia la eternidad, una herencia más allá de la tumba. Salomón afirma:
porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen de su propia eternidad. Sabiduría 2:23. Aquí pinta un retrato notable del propósito original de la humanidad. Fuimos creados para ser inmortales, compartiendo la naturaleza eterna de Dios. Sin embargo, el pecado y la locura rompieron esta conexión divina. La búsqueda de la sabiduría, entonces, se presenta como un retorno a ese estado original no corrompido. Salomón implica que al abrazar la sabiduría, reclamamos nuestro lugar en el plan eterno de Dios. Este tema de la inmortalidad a través de la sabiduría resuena con las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, donde ofrece agua viva que saciará nuestra sed espiritual para siempre. Juan 4:14. Mientras que Jesús presenta la fe como el camino hacia la vida eterna, Salomón enmarca la sabiduría como la ruta hacia el mismo destino, reforzando la idea de que la verdadera sabiduría nos alinea con la voluntad de Dios y nos concede un lugar en su reino. En la Sabiduría 6:18-19, Salomón escribe: el amor por ella es el cumplimiento de sus leyes y prestar atención a sus mandamientos es garantía de inmortalidad. Aquí, la búsqueda de la sabiduría se convierte en una manera de preservar nuestras almas eternas. Al elegir una vida alineada con la sabiduría de Dios, aseguramos un lugar en su diseño eterno, alejándonos de la corrupción del mundo. El texto enseña que la inmortalidad no es simplemente un don que se otorga al final de la vida, sino que está entretejida en nuestra propia existencia cuando caminamos con sabiduría. La idea de Salomón sobre la inmortalidad a través de la sabiduría también se conecta con las enseñanzas encontradas en el libro de Proverbios, donde se nos dice: en el camino de la justicia hay vida, y en su senda no hay muerte. Proverbios 12:28. Esta alineación entre la sabiduría de Salomón y Proverbios ilustra una visión unificada entre textos canónicos y apócrifos. La sabiduría conduce a la vida, a una vida eterna que trasciende la mortalidad terrenal. Este concepto fue probablemente una de las razones por las que la sabiduría de Salomón fue considerada controvertida por los líderes de la iglesia primitiva. La insistencia del texto en que la inmortalidad se alcanza solo a través de la sabiduría podría haber sido vista como un desafío a las doctrinas cristianas emergentes centradas en la salvación mediante la fe en Cristo. Sin embargo, las palabras de Salomón ofrecen una perspectiva fascinante, que la sabiduría misma es un don divino destinado a guiarnos de regreso al reino eterno de Dios. La promesa de inmortalidad a través de la sabiduría también nos brinda una razón profunda para buscarla en nuestras propias vidas. Es un llamado a buscar la sabiduría, no solo como un medio para entender los misterios de la vida, sino como un camino hacia lo divino, un regreso a nuestro yo original e incorruptible. Esta perspectiva eleva la sabiduría de mero conocimiento a una herencia sagrada, conectándonos con el mismo corazón del plan eterno de Dios. La sabiduría de Salomón, por tanto, nos invita a considerar la sabiduría como algo que va más allá de la comprensión humana. Es un principio eterno, un camino diseñado por Dios que promete no solo una vida plena en la tierra, sino también una comunión eterna con Él. La sabiduría de Salomón no presenta simplemente la sabiduría como un camino hacia el conocimiento y la inmortalidad. Conecta la sabiduría con la justicia, estableciendo que la verdadera sabiduría conduce de forma inherente a una vida justa y recta. Este texto antiguo enfatiza que la sabiduría y la justicia son inseparables, pintando un cuadro vívido de lo que significa vivir una vida alineada con la justicia divina.
Salomón advierte sobre los peligros de apartarse de la sabiduría, sugiriendo que su ausencia provoca ceguera moral y una percepción distorsionada de la justicia. Los injustos, como los describe Salomón, son ciegos a la verdadera naturaleza de la sabiduría, lo que los lleva por un camino de egoísmo, injusticia y, en última instancia, ruina espiritual. Porque razonaron de forma insensata, diciendo entre ellos: corta y penosa es nuestra vida. Sabiduría 2:1. Este enfoque en lo temporal y terrenal, en lugar de en lo eterno, se presenta como la raíz de todo comportamiento injusto. Según Salomón, vivir sin sabiduría implica rechazar el orden moral de Dios, resultando en vidas caracterizadas por materialismo, envidia y malicia. Esta perspectiva coincide con el libro de los Proverbios, donde la sabiduría y la justicia también están vinculadas, como en Proverbios 11:5. La justicia de los inocentes allanará el camino, pero los malvados caerán por su misma maldad. Las advertencias de Salomón subrayan que la injusticia no solo nos aleja de Dios, también nos ciega completamente a su presencia, haciendo que valoremos las ganancias temporales por encima de las verdades eternas. La búsqueda de sabiduría, por tanto, es más que un ejercicio intelectual, es una elección moral. Para Salomón, la sabiduría es un don que conlleva la responsabilidad de vivir con rectitud. Él afirma, porque la sabiduría es un espíritu bondadoso, pero por lo que hacen, los impíos son condenados. Sabiduría 16. La esencia de la sabiduría es la benevolencia, la verdad y la compasión. Quienes siguen la sabiduría no pueden evitar vivir en armonía con la justicia de Dios. La sabiduría se convierte en una fuerza que moldea nuestro carácter, instándonos a actuar con integridad y compasión en todos los aspectos de la vida. Así, la sabiduría de Salomón resuena con las enseñanzas del Nuevo Testamento, particularmente en los escritos de Santiago, quien declara que la sabiduría de lo alto es primero pura, luego pacífica, benigna, razonable, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago 3:17. Ambos textos presentan la sabiduría como algo intrínsecamente justo, cultivando virtudes que reflejan el carácter y la justicia de Dios. Pero Salomón no se limita a definir la sabiduría y la rectitud. También advierte sobre las consecuencias de ignorar este don divino. Sin sabiduría, los humanos son vulnerables a la decadencia moral, lo que, en última instancia, conduce a su propia ruina. Describe cómo los malvados planeaban con astucia, sin considerar que tendrían que rendir cuentas. Sabiduría 21:22. Esta ciega búsqueda del interés propio y el engaño es lo que los arrastra a su destrucción, ilustrando que la ausencia de sabiduría termina inevitablemente en el fracaso de la justicia. Para Salomón, la sabiduría es la base de una sociedad fundada en la justicia. Es un antídoto contra la corrupción, los celos y las disputas que aquejan a los injustos. Mediante la sabiduría, vemos el diseño de Dios para un mundo justo y armonioso, donde prevalecen la verdad y la bondad, donde cada individuo reconoce sus obligaciones morales y donde la justicia se valora por encima del beneficio personal. La sabiduría de Salomón nos desafía a replantear nuestra comprensión de la sabiduría, no solo como conocimiento, sino como un llamado a vivir con rectitud, un compromiso de defender la justicia divina en todo lo que hacemos. El mensaje es claro: buscar sabiduría es buscar una vida de rectitud, integridad y paz. Al concluir este recorrido por la sabiduría de Salomón, nos encontramos con un texto que no solo habla a una época, sino que resuena a lo largo del tiempo.
Los conocimientos preservados en este libro prohibido en ocasiones sobre justicia, sabiduría divina y la lucha eterna entre la luz y la oscuridad nos ofrecen una perspectiva para ver tanto nuestro llamado espiritual como nuestras luchas humanas bajo una nueva luz. La sabiduría de Salomón, oculta y a la vez eternamente poderosa, nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a mirar más allá de los límites de los textos tradicionales y a comprender más plenamente el propósito de Dios para la humanidad. Esta sabiduría no es solo antigua, esta viva nos insta a crecer en entendimiento, a buscar justicia y a vivir en armonía con el orden divino del universo. Con cada capítulo, cada versículo, apreciamos la intensa dedicación de Salomón por desentrañar los misterios de la vida. El libro nos desafía a nosotros, los lectores contemporáneos, a cuestionarnos: ¿estamos simplemente existiendo o realmente buscamos entender y cumplir el propósito más profundo de Dios en nuestras vidas? Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de las historias bíblicas. No olvides revisar la descripción para más videos que exploran estas escrituras perdidas, descubriendo verdades que aún sacuden los cimientos de nuestra fe. Y como siempre, si esta exploración te ha parecido significativa, considera compartirla con quienes, al igual que tú, buscan sabiduría más allá de lo ordinario.